horizontalmente. Su espesor central va a tener un promedio de 540 milímetros, siendo más gruesos hacia la periferia. El espesor corneal central va a variar según la persona, y este va a influir decisivamente en la medición de la presión intraocular con el uso de las técnicas convencionales. Y pues bueno, ya entrando un poquito más en tema de anatomía. ¿Me dejas aquí abordar un poquito sobre lo que ya comentaste? Claro, claro. Nos comentaba aquí nuestro compañero Solís que el grosor de la córnea es de 540. Por ahí en algunos libros van a encontrar que puede ser de 530, 500, incluso pueden encontrar de 530 a 560 micras o punto 530 de milímetro. El espesor corneal es el estudio que se le conoce como paquimetría. Con la paquimetría vamos a poder estudiar el espesor corneal, que generalmente lo hacemos con un topógrafo ultrasónico. También hay uno óptico que se llama de Bauchamp, pero el que más usamos es el paquímetro ultrasónico, que por medio de ultrasonido nos va a medir la córnea. Entonces la córnea va a ser más delgada en el centro y más gruesa hacia la periferia, como dijo Solís, hacia la periferia se va a hacer más gruesa. Entonces hacia la periferia puede medir más de 600 micras, 620 o más. Otra cosa interesante son los diámetros. Comentó que horizontalmente medía 12 punto y algo, ¿verdad, Solís? Sí, Doc, así es. Y verticalmente 11.5, algo así comentaste. Sí, Quiere así decir es. que la córnea no es perfectamente esférica, más bien es un poquito ovaladita, pero más ancha sus dimensiones horizontales que verticales. ¿Ok? También el grosor de la córnea puede variar de acuerdo a qué tanto contenido de agua tenga la córnea. Entonces, si por ejemplo le hago una paquimetría a un paciente a las 10 de la mañana, posiblemente la paquimetría va a ser más gruesa, la córnea va a estar más gruesa. Vamos a suponer que ese paciente tiene 570 micras en el centro. Y a ese mismo paciente le vuelvo a hacer la paquimetría a las 7 de la tarde. Esa córnea ya va a tener menos, va a tener como 540 o 530. ¿Por qué? Porque durante la noche el paciente tuvo sus ojos cerrados y no hubo evaporación de la lágrima, entonces la córnea puede ser más gruesa en la mañana y puede ser más delgada en la tarde. A lo que voy es que no es una medida fija. Va a variar de acuerdo al contenido de agua que tenga la córnea. ¿Ok? Adelante, Solís. Doc, antes de continuar, disculpa. ¿El estado de hidratación también afecta el espesor de la córnea, doctor? Sí, es lo que estoy comentando. Entre más seca, pues va a ser más delgada. Entre más contenido de agua tenga la córnea, pues va a estar más gruesa. Ok. Sí, de hecho, como comentaba el doctor, no es perfectamente esférica. Más adelante, cuando veamos unas imágenes, bueno, vamos a ir topográficas, vemos que la córnea se puede dividir en ciertos cuadrantes. Entonces, vamos a ver ahí los diferentes cuadrantes y vamos a ver que, pues bueno, unas áreas o unos cuadrantes van a ser más grandes o más amplios que otros. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, como les comentaba, esta va a consistir de 5 capas, que son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet y el endotelio. Aunque hay una nueva teoría o hay una nueva propuesta de la existencia de una 6ª capa corneal. Esta va a estar entre el estroma y la membrana, que se conoce como la capa de Dua. Aunque algunos autores dicen y establecen que se trata de una continuación del estroma posterior, que está, pues bueno, ya había sido escrita previamente. Entonces, pues eso está así como que en entredicho. En estas imágenes, les puse aquí 2 imágenes.
La primera es esta, que, bueno, en esta vemos las diferentes capas que tenemos, que, bueno, son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet y el endotelio. Pero aquí en la siguiente imagen quise agregarla porque en esta viene lo que viene siendo la capa de Dewar, que si se fijan en la imagen que es como cuboide, podemos ver que abajo hay una línea, cerca de la base del endotelio, arribita hay una línea rosa, esa vendría siendo la capa de Dewar. Por eso es la polémica de si existe o si es parte del estroma, o esa es la polémica, pero bueno, algunas literaturas la manejan como tal, otras no, entonces, pero bueno, existe y pues ahí está. Sí, tiene poco que el doctor Dua la encontró. Ahora que se están haciendo los trasplantes de córnea que no son penetrantes, que no son completos, ahora se están haciendo, por ejemplo, trasplantes de puro endotelio o trasplantes de superficiales. Y con todos estos estudios y con el láser de femtosegundo, se descubre esta capa y el doctor Dua le puso capa de Dua. En algunos libros ya las van a encontrar, pero en libros más viejitos pues siguen siendo las 5 capas que ya mencionó nuestro compañero Solís. Así es. Sí, de hecho, esto sí es relativamente nuevo, por eso quise agregarlo aquí, porque sí, como les digo, en algunas literaturas vienen, algunas no. Entonces sí es como que medio polémico, pero bueno, en el caso es de que, como les menciono, existe, pues bueno, ahí está, para que la tomen en cuenta. Y pues bueno, entrando un poquito ya más en materia, o desglosando un poco la información, empezamos con la capa del epitelio. Va a ser de tipo estratificado, escamoso y no queratinizado. Y va a estar formado primero, por una capa única de células basales cilíndricas. Estas van a estar ancladas mediante hemidesmosomas a la membrana basal subyacente. Luego vamos a tener 2 o 3 capas de células aladas. Y luego va a seguir 2 capas de células escamosas superficiales. Y después el área superficial de las células más externas, esta va a estar incrementada por la presencia de algunos micropliegues y microvellosidades, que estas van a ser las que van a facilitar la adhesión de la película lagrimal y la mucina. Después de un ciclo vital de pocos días, las células superficiales, estas se van a desprender o se van a lavar por medio de las lágrimas. Las células madres de la córnea, estas se van a localizar en el limbo corneoescleral y posiblemente también se dice que están en las empalizadas de Vogt. La insuficiencia de estas células puede darnos algunos defectos epiteliales crónicos, que de hecho aquí quise agregarles estas imágenes donde podemos ver lo que viene siendo las empalizadas de Vogt. Son esas así como, se ven como cilíndricos, tipo vellosidades. Entonces ahí es donde se encontrarían las células madres. Entonces, pues bueno. Otro detalle también que se me pasó comentarles, de que el limbo va a ser importante, el limbo corneoescleral. Bueno, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Antes, anatómicamente, va a ser importante porque, pues bueno, va a ser el que se va a encargar de nutrir a la córnea. Esos vasos son los que se van a encargar de nutrirla. Después, pues bueno, tenemos lo que viene siendo la membrana de Bowman. Esta va a ser la capa superficial, es acelular del estroma. Esta va a estar formada por fibras de colágeno y va a medir aproximadamente entre 8 y 14 micras. Y una característica de esta es que no se regenera. Entonces, realmente no encontré muchas imágenes de la membrana en sí, más que esta imagen histológica. Entonces podemos ver aquí, no sé si pueda poner el cursor. Bueno, el caso es de que, bueno, si ven el epitelio, una capa seguida abajo del epitelio, entre el epitelio y el estroma, esa capa es la que sería la membrana de Bowman. Entonces les digo, una característica es de que esta no se va a regenerar. ¿Y el epitelio se regenera?
híjole, se me hace que esa información viene más adelante. No se regenera, pero sí se cicatriza. El No, epitelio. es que no sé si me estoy confundiendo con el epitelio o el endotelio, pero se me hace que es el epitelio, el que se cicatriza, pero no se regenera. ¿Estoy en lo correcto o estoy confundido? No, estás confundido. Entonces vamos a aclararlo bien para no Ah, ok. crear confusión. Entonces, el epitelio sí se regenera. Acuérdense que comentamos que cuando a algún paciente se le caía el epitelio, le dejábamos el ojo parchado porque el epitelio se regeneraba en 24 horas, pero necesitábamos dejarlo parchado para que el mismo parpadeo no nos echara a perder las células epiteliales que están epitelizando, vaya la redundancia, con el parpadeo se barren, entonces por eso debemos dejar el ojo parchado. Entonces el epitelio sí se regenera, ¿ok? La capa de Bowman realmente no es membrana, es más una capa. Aunque en los libros diga que es membrana, por sus funciones se conoce como una capa de Bowman. La capa de Bowman, esa sí no se regenera. Y también la capa de Bowman, esa sí puede cicatrizar. Ajá. Y muy interesante lo del epitelio, que tiene 5 capas, ¿verdad? La membrana basal, las células basales, las células superficiales, las células aladas o células Wings. Y lo interesante también que tiene las microvellosidades que van a servir para que la capa de mucina se pegue ahí al epitelio y la lágrima se distribuya perfectamente bien. Bueno, ¿qué más de la capa de Bowman? Sí, es cierto. De hecho, es verdad, se me pasó eso. Sí, es verdad de que sí por eso nos comentó que se parchaba el ojo para que se regenere, es verdad. Entonces, la que existe en trasplantes, Doc, es la del endotelio. Sí se puede trasplantar el endotelio. Ajá. Es esa, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, sí, es que ahí es donde estaba la confusión, pero sí. Bueno, ahorita conforme vayamos viendo la información, vamos aclarando ahí si hay algún detalle o algo. Muy bien. Entonces, pues seguimos con lo que viene siendo el estroma. Este va a representar el 90% del grosor corneal. Este se va a componer de capas de fibrillas de colágeno orientadas regularmente y separadas por una sustancia de proteoglicanos con fibroblastos modificados o queratocitos dispersos. El mantenimiento de esta disposición, los espacios entre las fibras, es lo que le va a dar la transparencia óptica. Están de una manera paralela a la superficie de la córnea, por eso nos da esa transparencia. El estroma puede cicatrizar, pero este no se va a regenerar entre algún tipo de lesiones. Y este va a tener un grosor central de aproximadamente 500 micras. Entonces, no se regenera, pero también puede cicatrizar. Entonces, lo más importante es que el estroma va a ocupar el 90% de todo el espesor corneal y lo característico de que sus fibras están entrelazadas una con otra y esa disposición de estar las fibras entrelazadas una con otra es lo que le va a dar la uniformidad óptica. ¿Okay? Muy bien. ¿Y luego? Sí, así es. Ok. Entonces, vamos con lo que es la membrana de Descemet. Esta va a ser una lámina individualizada compuesta por un fino entramado de fibrillas de colágeno de un tipo diferente al del estroma. Este va a constar de una zona anterior con bandas que se depositan in útero y va a ser otra posterior sin bandas que va siendo formada a lo largo de la vida por el endotelio y esta va a actuar como una membrana basal modificada. Esta también va a tener una capacidad de regeneración y sus medidas en promedio va a ser entre 2 y 20 micras. Igual, ahorita que comentaba el doctor vamos a regresar un poquito, aquí de la membrana de Bowman, exactamente también encontré algunas literaturas que la manejan como capa y otras las manejan también como membrana. Entonces, sí, es también ese detalle. Ok, bueno, entonces ahora vamos con lo que es el endotelio. Está Okay. entre... Sí. Hablando un poquito de la membrana de Descemet,
Ajá. Algo muy importante es que es una capa muy elástica y la membrana de DSM, cuando tenemos un paciente con una úlcera y que está a punto de perforarse la córnea, la capita la última que resiste todo es la membrana de DSM. Inclusive cuando pasa esto, hay una hallazgo a la exploración que se le conoce como deshematocele. El deshematocele es cuando la membrana de DSM sale como si fuera un chuponcito o como si, por ejemplo, las llantas de una bicicleta, acuérdense los chavos que andábamos en la bicicleta rayando llanta, llega un momento en que la llanta se desgastaba y se le hacía un agujerito. Y entonces el tubo que va adentro, lo veíamos como salía como chupo, pues pues salía ahí. Y Como un igualito pichón. pasa sí, entonces igualito pasa con la córnea. La membrana de DSM sale hacia arriba y te hace un globito. Y claro que ya si se sigue lastimando el tejido, pues llega un momento que también la membrana de DSM se va a romper y va a terminar por perforarse. Pero antes de que se perfore la córnea, la membrana de DSM va a salir al quite. Entonces les platico esto para que vean qué tan, pues que es elástica, es fuerte, es una capa fuerte y a veces pueden ocurrir, se pueden formar pliegues en la membrana de DSM y muchas veces pueden cicatrizar y dejan unos pliegues. En algunas patologías podemos ver esos pliegues en la membrana de DSM que los vamos a ver como líneas. Por ejemplo, en el glaucoma congénito, la córnea aumenta de diámetro, todo el globo ocular se hace más grande. Eso se llama buftalmos. Y la córnea sufre esas rupturas en la membrana de DSM que luego al cicatrizar nos dejan las líneas que se llaman líneas de HAP. Se escribe con H, doble A y B de burro. Líneas de HAP. Eso es por ruptura de la membrana de DSM que deja esos pliegues. En el queratocono también podemos ver rupturas en la membrana de DSM alrededor del cono en forma semicircular. Esas se conocen como líneas de Vogt con B chica, B-O-G-T. Líneas de Vogt. Entonces, la membrana de DSM puede tener rupturas, cicatriza, y al cicatrizar deja esas líneas o características de esas patologías. Por ejemplo, en un traumatismo en la córnea, por ejemplo, con un niño que se utilizaron forceps en el trabajo de parto y el forceps le talló el ojo, le puede dejar cicatrices por rupturas de la membrana de DSM. ¿Ok? ¿Algo más, Solís, de la membrana de DSM? No, creo que es toda la información que traigo. Aparte, claro, de la que nos compartió. Ok. Ahora el endotelio. Perdón. Sí, el Sí, no. endotelio. Sí, el endotelio. Sí, Doctor, perdón. sí, ¿podían repetir el nombre de las otras líneas, las que no eran las de HAP, las otras? Las de Vogt. De Vogt. B chica O G T. Ok, gracias. Estas están relacionadas con las que mencioné ahorita, las empalizadas de Vogt. ¿Tienen algo de relación? No, es otra cosa. Ah, ok. Sí, porque el nombre es igual, por eso me llamó la atención. Ok, bueno. Sí, Bueno, entonces, hablando del endotelio, este está interesante porque este va a estar compuesto de una monocapa de células poligonales y las células endoteliales van a mantener la córnea parcialmente deshidratada. Estas van a bombear el exceso de líquido fuera del estroma. Y la densidad celular en los adultos jóvenes va a ser aproximadamente 3.000 células por milímetro cuadrado, aunque el número de estas células va a disminuir a un ritmo alrededor de 0,6% anualmente. Y las células adyacentes, ese es el detalle curioso de que las células adyacentes van a aumentar de tamaño para poder rellenar los espacios que vayan quedando vacíos.
ya que estas células, pues bueno, son incapaces de regenerarse. Entonces, si acaso la densidad desciende a unas 500 células por milímetro cuadrado, aquí va a aparecer un edema corneal y va a consistir en una pérdida de la transparencia. Perdón. ¿Sí, Aaron? Oiga, Doc, eso es parte de la fisiopatología de la diabetes, ¿verdad? El hecho de que el endotelio muera y de que este tipo de células rellenen el espacio, ¿no? Como decía el compañero. No, realmente en la diabetes lo que más te perjudica es al cristalino. Ahí sí tiene que ver mucho cuando aumentan las cantidades de sorbitol y dulcitol en el cristalino, que te aumentan el eje anteroposterior del cristalino porque jala agua. Son soluciones hiperosmolares y te miopizan el ojo. Pero esto que ocurre de que las células se van perdiendo con el paso de los años y las células que están ahí tienen que ir tapando los huecos. Ese pues es un mecanismo que ocurre en cualquier paciente, en cualquier persona. Ah, ok. Sí, de hecho aquí en la imagen, pues bueno, podemos ver más o menos cómo la disminución de las células conforme vayan, valga la redundancia, disminuyendo la densidad. Entonces las otras van a salir al quite hasta que lleguen al grado en que, pues bueno, ya no pueden. Entonces, pues bueno, ya se va a perder un poco la transparencia. Bueno, esto es en lo que concierne al endotelio. Ok, Y, bueno, déjame agregarte aquí algo importante. sí, doctor. Hay que hacer mucho hincapié que el endotelio pues va a permitir vamos a decir, las células endoteliales son tan importantes que son las que van a permitir el paso del líquido o no. Realmente la córnea pues es un tejido deshidratado y cuando entra más líquido de lo que requiere, entonces la córnea va a edematizarse. Cuando se edematiza la córnea pues pierde su transparencia. Entonces las células del endotelio son muy importantes, son células hexagonales, no se regeneran y para el estudio de las células hexagonales se hace lo que es el estudio de la biomicroscopía especular. La biomicroscopía especular es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos trasplante de córnea y del banco de ojos nos mandan la información de un botón corneal que nos van a vender, o nos van a mandar, o nos van a regalar, o lo que sea. Y para nosotros es muy importante el conteo de células endoteliales. Entonces lo normal es que tengas arriba de 3.500 células hexagonales por campo. Si el banco de ojos te manda una foto de la biomicroscopía especular y te dice, pues este paciente tiene 3.600 células por campo, o 3.200, o arriba de 3.000, pues está muy bueno el botón corneal, aunque tenga defectos del epitelio, porque ya dijimos que el epitelio se regenera. Pero si las células hexagonales tienes muy buen conteo, qué padre. Ese va a ser un buen botón corneal para hacerle trasplante. Si el banco de ojos te dice, pues tengo una córnea bien transparente, bien bonita, pero su conteo celular es de 1.500 células por campo, pues ni lo manden porque esa córnea se va a opacar, se va a dematizar y va a terminar en rechazo. Entonces es muy Doctor, importante eso. ¿cómo se llamaba el estudio? ¿Sí? ¿Mande? ¿Cómo se llamaba el estudio? Biomicroscopía especular. Gracias. Y las células endoteliales se van perdiendo con el paso de los años y también se pueden perder cuando, por ejemplo, hacemos una cirugía y metemos instrumentos y manejamos el ojo en forma inapropiada. Entonces con los instrumentos le empezamos a dar rozones al endotelio de la córnea, pues esa córnea va a perder células endoteliales y desde el día siguiente, desde el primer día de posoperatorio, pues vamos a ver una córnea edematosa. Hay muchos pacientes que la córnea termina descompensada, precisamente por una cirugía donde no usaron material viscoelástico, donde no protegieron el endotelio. Y, y esos pacientes, la córnea se vuelve opaca y ya no vuelve a agarrar transparencia. Eso se llama descompensación corneal. La única forma que tiene ese paciente para poder volver a ver bien es trasplante de córnea. Ajá.
Entonces, por eso la importancia de las células hexagonales, de cuidarlas mucho cuando hacemos alguna cirugía intraocular. Usamos materiales viscoelásticos precisamente para proteger las células endoteliales, mantener la cámara anterior formada, poder meter instrumentos sin lastimar el endotelio. ¿Okay? ¿Qué más, Ulis? Sí, creo que una compañera tiene pregunta. Subió la mano. Sí, doctor. Tengo una pregunta. Entonces, ¿la disminución del número de células también hace referencia a una disminución de la capacidad visual o no? No tiene nada que ver. Pero, o sea, puedes hablar, te puede dar un pronóstico. También hay pacientes que pueden tener distrofias, como la distrofia de Fuchs, o otra cosa que se llama córnea gutata, donde hay mucha pérdida de células endoteliales y, por ejemplo, esos pacientes le puedes hacer una biomicroscopía especular y si, por ejemplo, tiene una catarata, tú ya puedes más o menos tener un pronóstico y decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues tu córnea tiene muy pocas células endoteliales y hay la posibilidad de que después de la cirugía tu córnea se descompense, aunque vamos a tratar de manejarla con antiinflamatorios y soluciones hiperosmolares y todo, pero puede existir la posibilidad de que se descompense y terminemos haciendo un trasplante de córnea. Inclusive hay doctores que hacen un procedimiento triple, que es quitar el cristalino o la catarata, poner un lente intraocular y hacer trasplante de córnea. Ese sería el procedimiento triple, que se hace al mismo tiempo. Gracias. Sí. Okay. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, después del endotelio, tenemos lo que les comentaba hace rato de la capa de Dúa. En realidad no encontré mucha información, o más bien no encontré información de ella más que lo que ya mencionamos, que, pues bueno, ahí existe. Y no sé si usted nos pueda complementar algo al respecto de la capa de Dúa, Doc. Pues déjenla como una capa más, pero no van a encontrar mucha información, porque sí es relativamente nuevo. Y vamos a quedarnos para cuestiones ahora sí que de aquí de la clase, quédense con la idea de que son las 5 capas, para no reburujarnos más, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, nomás para comentarles, como les dije hace rato, ¿no? Nomás para saber de que existe y que probablemente en el futuro en algunas literaturas o en algunos casos, pues bueno, lo vamos a encontrar, pero les digo, sí. Es nuevo. Bueno, entonces, ya hablando un poco más topográficamente, me encontré estas imágenes que quise compartirles. Bueno, como ya mencioné hace rato, el diámetro, tanto horizontalmente como verticalmente, horizontalmente, bueno, es horizontalmente 12.3 milímetros aproximadamente, al menos, bueno, en esta imagen en sí. Y luego verticalmente, pues bueno, el diámetro de esta imagen es de 11.9 milímetros, que es más o menos están dentro del promedio. Entonces, bueno, esto es si marcamos una cruz exactamente en el centro de la pupila. También encontré esta información de que si trazamos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, si trazamos una línea vertical exactamente en el centro de la pupila, y de esa línea para adentro sería la parte nasal de la córnea, así se conocería. Y del otro lado, del lado distal, vamos a encontrar la otra parte que se va a conocer como temporal. Esos son la manera un poco en que se van a conocer o se van a dividir. Entonces, igual, si trazamos una línea, vamos unas líneas perpendiculares en el centro de la pupila, vamos a encontrar 4 cuadrantes, que pues bueno, del lado nasal sería lo que es el nasal superior y el nasal inferior, y la contraparte del lado temporal sería el temporal superior y el temporal inferior. Entonces, si se fijan, el detalle que mencionamos hace rato acerca de la forma ovalada de la córnea es de que, por ejemplo, el temporal inferior es el más grande o es incluso más grande que, por ejemplo, el temporal superior. Y del otro lado también lo que es el nasal superior y el nasal inferior, pues bueno, cada cuadrante tiene
dimensiones distintas. También, si volvemos a trazar la línea, en este caso vertical, en el centro de la pupila, por un lado, pues bueno, vamos a encontrar del lado nasal, que van a ser la hemicórnea nasal, y del lado temporal, pues bueno, va a ser la hemicórnea temporal. De la misma manera, si trazamos una línea horizontal, la parte superior va a ser hemicórnea superior, y de igual manera la hemicórnea inferior del otro lado. También vamos a ver que la parte de la hemicórnea inferior, en este caso, pues bueno, es más grande que la hemicórnea superior. Entonces, pues bueno, tenemos diferentes medidas de lo que es la estructura de la córnea. Esta imagen aquí se las quise agregar porque hay un estudio, como ya lo mencionó también ahorita el doctor, que es básicamente la topografía de la córnea. Este tipo de estudios nos va a decir, es importante porque nos va a decir tanto la curvatura como el espesor, la elevación de la córnea en sí. Entonces, no encontré el nombre de la cámara que lo hace, no sé si tengo un nombre en específico, no lo encontré, pero es una cámara que, bueno, utiliza el doctor, entonces nos va a dar información más detallada acerca de la estructura en sí de la córnea. Pues es el topógrafo corneal, así se llama. Así, tal cual. Ok. Sí, lo encontré más así, lo manejaban como cámara, igual como topógrafo, pero o sea, no sabía si tenía algún nombre en específico o algo. Pues me hizo interesante. Un detalle que les quería decir, bueno, a lo mejor en la siguiente imagen a lo mejor lo podemos apreciar un poco mejor. Es el hecho de las densidades se van a manejar tanto por manera numérica como por colores. Entonces, en el centro, pues bueno, va a ser la densidad un poco más delgada, como ya lo mencionaba el doctor hace rato, de que en la periferia la densidad de la córnea va a ser más gruesa. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver de que también se maneja por colores. En el interior, pues bueno, tenemos de que es desde 512 y luego ya se va engrosando conforme va haciéndose a la periferia. Igual los colores empiezan en color amarillo, luego el verde, luego va a ser el azul, un poco cada vez más fuerte hasta que llega a tornarse en modo o en color ya un color violáceo en la periferia, que viene siendo pues bueno ya el espesor más grueso, igual ahí en la periferia. Entonces también se maneja también tanto por color como por medida. También otra de los detalles que vamos a encontrar es la curvatura en sí de la córnea, que esta nos va a manejar lo que es la refracción. Igual, el equipo topográfico también nos va a dar esa información, pero aquí lo vamos a manejar por dioptrías, que pues bueno, creo que todos hemos escuchado el término. Entonces aquí, es como se va a manejar y esto nos va a dar el poder refractivo corneal total. Igualmente también se maneja por colores, nomás que aquí no encontré una escala de colores para poderlos identificar. Pero, pues bueno, en esta imagen podemos ver también de que, pues bueno, en el centro también tenemos cierta curvatura o tenemos cierto grado de refracción. En ciertas dioptrías, igualmente se va incrementando conforme se va alejando hacia la periferia. Y por mi parte sería todo. Doctor, no sé si quiera complementar algo. Sí, el estudio de la curvatura de la córnea se le conoce como queratometría. La curvatura más o menos normal en la córnea central es de 43 dioptrías por 43 dioptrías. Cuando un eje es más curvo y el otro es más plano, eso es lo que se le llamaría el astigmatismo. ¿Sí? Entonces, para el estudio de la curvatura de las córneas, el estudio es la queratometría. La queratometría, tenemos queratómetros. Hay un queratómetro óptico y hay el queratómetro
computarizado, que es el mismo aparato que trae los autorrefractores. Sobre todo los que usan lentes, pues les ha tocado ir a la óptica, donde les hacen una autorrefracción. Y el mismo autorrefractor también trae el queratómetro. Y ahora, lo más avanzado, pues es la topografía corneal. La topografía corneal es el estudio que nos va a mostrar las queratometrías en colores, como lo mostró ahorita el compañero Solís. Y es un estudio bien bonito, porque te muestra toda la córnea. Los queratómetros nada más te sacan la queratometría central, pero el topógrafo te da la queratometría de toda la córnea. Entonces, hay enfermedades que se manifiestan nada más, por ejemplo, en la parte inferior de la córnea, como el queratocono, que la parte inferior es la que se hace más curva. Y a veces, si tomamos una queratometría central con un queratómetro normal, nos podemos ir con la finta de que no hay nada anormal. Y resulta que sí, el paciente ya empezaba con un queratocono. Puedes pasar la fotografía de colores de la... Ajá, esas. Esas son las topografías. Ajá. Entonces la topografía, fíjense, la que está arriba a la izquierda, dice ojo derecho. Vamos a aprovechar primero para entender la topografía. Los colores más cálidos es donde la córnea es más curva. Los colores menos cálidos es donde la córnea es más plana. ¿Sí? Entonces los rojos quiere decir que son queratometrías de 49, 50 para arriba. Incluso ahí está la escala. ¿Sí? Y los colores amarillos, verdes, pues son córneas de 40, 39. Ese estudio de arriba a la izquierda, este es un paciente con queratocono, donde vemos que la parte inferior está más curva que la parte superior. Si la parte de arriba estuviera, si la parte de abajo estuviera igual que la de arriba, eso sería un astigmatismo que nos da un patrón en moño. Pero aquí estamos viendo que la parte inferior está más curva que la parte superior. Nomás de ver ese estudio topográfico, pues ya podemos hacer diagnóstico de queratocono, por ejemplo. Entonces, es muy bonito este estudio de topografía corneal, porque les digo que nos va a mostrar toda la córnea, la curvatura, ¿ok? Y luego el mismo topógrafo corneal nos va a hacer la paquimetría. Entonces, en la foto de abajo, vemos unos numeritos, 514, 512. Son las micras. En el mero centro, este paciente trae 512. Apenas alcanzo a ver. Y cuando veamos queratocono, vamos a ver que la córnea, además de estar más curva en la parte inferior, se va a adelgazar. Entonces son pacientes que tienen queratometrías arriba de 48 dioptrías y paquimetrías abajo de 500 micras. ¿Sí? Y las fotos que ven del lado derecho es la cara posterior, es como un estudio, pero de la parte posterior de la córnea también. ¿Alguna duda de esto? No. Doctor, yo Sí. tengo una. Entonces, vendría siendo al mismo tiempo que es más cálido el color, también es más delgado, o sea, más curvo también es como sinónimo de delgado en este caso. Casi siempre sí. Sobre todo pensando en el queratocono, entre mayor sea el poder de queratometría, entre más curva la córnea, también va a ser más delgada. ¿Sí? Ok, y luego también se me pasó a notar algo hace ratito en la queratometría. Mencionó una medida de 43 por 43 dioptrías. ¿De qué era esa medida? Esa es la queratometría normal. Si yo les pregunto, ¿cuál es la queratometría central normal? Pues más o menos 43. A lo mejor algún libro te dirá 44, pero por ahí anda, 43, 43, 50. ¿Sí?
Ok, entonces, Una persona que no necesita lentes, le haces una queratometría y lo normal es que encuentres 43 con 43. Pero, por ejemplo, un paciente que es miope va a tener mayor curvatura, va a tener como 45, 46. Un paciente hipermétrope va a tener la córnea más plana, va a tener como 40, 39, ¿sí? Y un paciente con astigmatismo va a tener 41 con 46, por ejemplo. Y el astigmatismo siempre está a un eje. Entonces te va a decir 41 con 46 a 180 grados, por ejemplo. Pues ya sabes que ese paciente tiene astigmatismo y ya, ¿no? Y el paciente con queratocono, ese va a tener astigmatismos muy altos y, y queratometrías muy altas. O sea, todos son pacientes que van a tener 47 o 48, con 53, con 54, con 60. Cuando veamos queratocono, ahí vamos a ver mucho lo de la topografía. ok. Entonces, las dioptrías son una medida de curvatura. Exactamente, la curvatura de la córnea. Ok, gracias. Doc, entonces a mayor dioptría o a mayores dioptrías se tiene una córnea más delgada y más curva. Más curva. Y si estás hablando de queratocono, seguramente también una córnea más delgada. Ah, ok, sí, sí, entonces únicamente de delgadez hablamos del queratocono, ¿verdad? Por lo que nos mencionaba de que se tallaban mucho los niños. Sí, cuando hablamos de conjuntivitis primaveral, decíamos que el tallado frecuente le causó a la córnea una inestabilidad y la hizo más delgada de alguna manera, ¿verdad? Ahora que veamos el tema de queratocono, ahí vamos a hablar mucho de eso. Pero, entre más alta sea la queratometría, pues te habla de una mayor curvatura. Acuérdense que también la córnea en el centro es más curva y en la periferia es más plana. Ya dijimos que en el centro es más delgada y en la periferia es más gruesa. Aprovechando la pregunta, ¿verdad? Ok. Ah, ok, sí, sí, pues con eso ya tiene sentido. Gracias, Doc. Ajá. Y también cosas importantes, que la córnea es avascular, no recibe irrigación, entonces ya dijo su compañero que el oxígeno sobre todo lo va a recibir del humor acuoso y de la lágrima. Por eso la importancia por ejemplo, en los pacientes que usan lentes de contacto, les decimos que no se pueden quedar con sus lentes de contacto dormidos en la noche con ellos, porque cuando uno está dormido, pues no parpadeas. Y cada vez que parpadeas en los usuarios de lentes de contacto, se mete la película lagrimal entre el lente de contacto y la córnea de tu ojo. Inclusive cuando les adaptamos lentes de contacto a los pacientes, al principio les decimos que es muy importante que parpadeen, que parpadeen. Muchos pacientes no quieren parpadear porque el párpado es el que siente el cuerpo extraño. Entonces tú los ves como tienen los ojos así pelones y no quieren parpadear. Entonces al contrario, deben de estar parpadeando frecuentemente. Y ahí les explicas que el lente de contacto no permite el paso de oxígeno a la córnea, entonces por eso el parpadeo, para que la película lagrimal se meta entre el lente de contacto y la córnea de su ojo, y la importancia de que en la noche no te puedes quedar dormido con el lente de contacto porque entonces actuaría como una barrera para el paso de oxígeno. ¿Ok? Y ¿qué más? La córnea pues es un tejido duro, resistente. De hecho, el término córnea viene de cuerno. Este, pero claro que pues si le das un traumatismo con algún objeto punzocortante, pues la vas a abrir, ¿verdad? Pero en general se supone que la córnea es un tejido resistente, duro. Doctor, Sí, entonces,
La queratometría sería medición de curvatura y se mide en dioptrías. Y luego la paquimetría sería la medición de el espesor y esa es en micras. Y luego la Correcto. topografía corneal es como la combinación de las dos. La topografía corneal te habla de queratometrías, pero en toda la córnea. Y aparte los topógrafos traen el paquímetro, pero son dos medidas separadas, ¿no? Sí, ajá, pero con esa puedes medir las dos cosas, ¿no? Tanto la queratometría Así como la es. paquimetría. Ok, Así es. gracias. Gracias. Y completando lo que estás diciendo, la biomicroscopía especular es para el conteo de células endoteliales. Ajá. Y luego, algo interesante también es que cuando hablaba su compañero del epitelio, decía que tenía un plexo nervioso subepitelial. Ajá. La córnea tiene un plexo subepitelial y un plexo estromal nervioso con un umbral de excitación muy bajo. Entonces, cualquier estímulo pequeñito, luego, por eso si nos cae cualquier cosita, cualquier cuerpo extraño, luego actúa el parpadeo, el lagrimeo y todos los mecanismos de defensa del ojo, ¿verdad? La sensibilidad corneal, hablando de estudios, la podemos ver pidiendo al paciente que voltee hacia arriba o hacia un lado y luego tú con un algodoncito, al algodoncito le sacas puntita así como lo más finito posible y sin que se dé cuenta el paciente, está volteando a un lado, le picas con el algodoncito en el limbo, en la córnea, y el paciente luego debe de parpadear. Si el paciente no parpadea, pues quiere decir que tiene disminución de la sensibilidad corneal. Ahora que vamos a hablar de queratitis, por ejemplo, cuando hablemos de la queratitis por el herpes simple que nos da las úlceras dendríticas, ahí va a haber disminución de la sensibilidad corneal. Entonces, a veces podemos tener una lesión una lesión así medio atípica y no sabemos si es bacteriana, micótica o viral, pues es muy útil la prueba de sensibilidad corneal. También pacientes usuarios de lentes de contacto puede estar disminuida la sensibilidad corneal. Se dice que en pacientes diabéticos también puede estar disminuida la sensibilidad corneal. ¿Ok? Pero esta es otra prueba importante. ¿Qué más? Doctor, ¿cuáles eran las líneas de Vogt, creo? De Vogt es cuando hay rupturas de la membrana de Descemet y te dejan unos pliegues que no se quitan, o sea, quedan cicatrices. Y esas se llaman líneas de Vogt en el queratocono. Alrededor del cono se ven como líneas de forma semicircular. Ajá. Doctor, ¿y cuál es la diferencia de las de HAP? Bueno, pues que unas son en el queratocono y las de HAP son en el glaucoma congénito. También son pliegues en la membrana de Descemet. Ajá. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo se llamaba cuando el diámetro se hace más grande en el glaucoma congénito? Bueno, una córnea grande, bueno, la vamos a ver en la siguiente clase, se le conoce como megalocórnea. Ya son córneas arriba de 13 milímetros en su diámetro horizontal. ¿Sí? Pero cuando no solamente es la córnea, sino también el globo ocular es un globo ocular grandote, eso se llama buftalmos. En los niños con glaucoma congénito, pues aumenta la presión intraocular dentro del ojo, inclusive desde que está en el vientre de su madre ya está la presión intraocular elevada. Y entonces esos niños, pues es como un globo, ¿verdad? El ojo, que si lo empiezas a llenar de agua se empieza a hacer grande. Así le ocurre a los niños. Y un ojo grandote se le conoce como buftalmos. ¿Ok? En los pacientes adultos que les aumenta la presión intraocular, a ellos no les crece el ojo, les causa un dolor intenso. En los casos de glaucoma agudo. ¿Ok? Gracias, doctor.
Y pues hay algunas condiciones muy importantes que van a mantener la transparencia. Bueno, van a mantener la debida hidratación de la córnea y la transparencia. ¿Sí? Entonces, si les pregunto, a ver, dígame algunos factores que tienen que ver con la transparencia y la correcta hidratación de la córnea. ¿Cuáles serían, Solís? El flujo de lágrimas podría ser. Ok, vamos a decir primero la evaporación de la lágrima, es una. ¿Sí? Ah, ok. Otro puede ser el metabolismo de la córnea. Estado de hidratación del paciente. Sí, y la córnea también tiene un sistema de bomba. Así, así como puede tener a veces mayor cantidad de sodio o de potasio, bueno, también es un equilibrio ahí hidroelectrolítico. Tiene un sistema de bomba. Otro factor importante es la presión intraocular. Cuando los pacientes tienen aumento de la presión intraocular, ahorita que estamos hablando de glaucoma, va a haber un mayor contenido de agua en la córnea. Por eso, uno de los síntomas en el paciente con glaucoma es que ve halos de colores alrededor de los focos en la noche. Esos halos alrededor de los focos los ve porque hay un edema en la córnea, precisamente, un edema ahí subepitelial. ¿Sí? ¿Y qué más? Entonces, la evaporación de la lágrima, el metabolismo, el sistema de bomba, la presión Doctor, intraocular. Sí. ¿existiría también algún problema? Por ejemplo, ya vimos de que el endotelio se encarga de deshidratar la córnea. ¿También podría ser una especie de patología cuando la deshidrata de más? Generalmente no se da la deshidratación así como tal. Lo que sí se da es el edema. Ajá. Ok, o sea, el edema. Entonces, ¿el endotelio ayudaría a disminuir el edema? ¿Se le fue la señal al doc? Sí, ya regresé. Ah, ok, doc. Sí, les decía que realmente la deshidratación no ocurre. Lo que sí ocurre es el exceso de líquido, ¿verdad? Cuando hay edema en la córnea. Y hasta la descompensación. ¿Ok? Y la quinta cosa importante sería la integridad del epitelio y el endotelio. Precisamente hablando de lo que estás comentando. Sí, entonces, si les pregunto, ¿cuáles son las 5 cosas importantes para que la córnea sea un tejido deshidratado y transparente? Evaporación de la lágrima, metabolismo de la córnea, el sistema de bomba de la córnea, la integridad del epitelio y el endotelio y la presión intraocular. ¿Ok? ¿Algo más, Solís? Por mi parte sería todo, doc. No sé si los compañeros tienen algún comentario o ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana vamos a ver las alteraciones congénitas de la córnea. Este, son pequeños capitulitos, así, como quien dice, vamos a hablar un poquito nomás las características de cada una. Vamos a hablar de cuando la córnea es chiquita, como la microcórnea, la córnea grande, megalocórnea, el queratoglobo, cuando la córnea tiene forma de globo, una córnea oval o piriforme, y y el tema que sí vamos a platicar mucho de él es el queratocono, porque sí es una enfermedad muy frecuente y y vale la pena estudiarla para platicar ahora sí que de la topografía, la paquimetría y
pues sobre todo todos los avances científicos en los aparatos de exploración, todo lo que hacemos, el tratamiento, ¿ok? Entonces, pues vamos a darle una repasadita a la anatomía, todo lo que vimos ahorita y estudiamos un poco para el tema de mañana. Y nos vemos mañana.